Buenos días a todos y todas. Hoy día vamos a explorar un tema que es muy importante para todas aquellas personas que obtuvieron su título de médico cirujano en el extranjero y que quieren ejercer la medicina en Chile. Mi nombre es José Peralta, yo soy consejero regional por el Regional Santiago actualmente y además soy académico del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy día, en este video, yo les voy a guiar sobre esta materia y al terminar, ustedes van a poder obtener una comprensión clara de los diferentes procedimientos que existen para el reconocimiento y la revalidación de los títulos que son obtenidos en el extranjero, en Chile, así como también vamos a ver un poco más en detalle algunos aspectos relacionados con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, EUNACOM. Como un contexto en general, el reconocimiento, la revalidación y la convalidación de los títulos que se obtienen en el extranjero es un proceso fundamental para permitir que los profesionales que se formaron fuera de un país puedan ejercer su profesión dentro del territorio nacional, en este caso en Chile. Estos procedimientos, la reválida, la convalidación y el reconocimiento, permiten en cualquier país del que uno esté hablando garantizar que la formación que se obtuvo en el extranjero cumple con los estándares y los requerimientos que tiene el país que lo recibe. De esta forma, aseguran la calidad y la pertinencia de las diferentes competencias que obtuvieron para el ejercicio profesional. En muchos países, en todos los países, existen diferentes mecanismos para poder revalidar y reconocer los títulos obtenidos en el extranjero. En esta diapositiva hay una imagen que posee logos de diferentes entidades, tanto chilenas como extranjeras, que se encargan de estos procesos y permiten un poco para que comprendamos que los procesos son independientes para cada uno de los países y esta presentación aborda específicamente los que tienen relación con Chile. En el caso del título de médico cirujano, en nuestro país hay una normativa extensa y que a ratos puede ser un poco compleja porque las formas para poder ejercer la medicina en Chile dependen primero de si estamos hablando del ejercicio del título de médico cirujano, mejor conocido como médico general, para ejercer la medicina en general, o el título de especialista o subespecialista, así como también depende del país de origen en el que se obtuvo este grado académico o este título, porque hay países con los que Chile tiene convenio y por lo tanto hay una vía para poder hacer este proceso y países con los que no. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es ir a lo largo de esta presentación conversando sobre los diferentes caminos que existen para que ustedes puedan comprender cuáles son las diferentes vías que hoy la normativa permite. Pero antes de eso, quiero que revisemos unos conceptos que son importantes y que suelen confundirse. El primero es el concepto de reconocimiento. El reconocimiento de un título es el acto mediante el cual una institución, generalmente una universidad o un organismo del Estado, generalmente, reconoce que una persona que obtuvo un título en el extranjero o un grado académico en el extranjero es equivalente a el que se obtiene en el país. En este caso, el reconocimiento de un título de médico cirujano en Chile implica que una institución, generalmente el Ministerio de Educación o el Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoce que el estudio en el extranjero es equivalente al estudio dentro del país. Y por lo tanto, no es necesario, primero, realizar ninguna evaluación adicional para poder volver a certificar a este profesional, para volver a evaluarlo y saber que cumple con los requerimientos. Y segundo, no se le entrega algún tipo de grado adicional, sino que simplemente se reconoce lo que el profesional ya tiene. El reconocimiento es distinto de la revalidación. La revalidación es una modalidad que establece que el título obtenido en el extranjero o un grado académico obtenido en el extranjero es equivalente al que se obtiene en el país de destino, en este caso en Chile, pero a través de un proceso evaluativo, donde finalmente una institución,
generalmente una universidad, o como vamos a ver posteriormente en el caso de Chile, EUNACOM, que es una oficina dentro de ASOFAMED, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, realiza una evaluación que permite certificar que la formación cumple con los requerimientos que tiene nuestro país y por lo tanto es equivalente. La diferencia del reconocimiento, en la revalidación, la persona, por lo tanto, es evaluada nuevamente a través de un dispositivo que está estructurado y regulado. Y por otro lado, a diferencia del reconocimiento, la persona obtiene un título profesional del país o un documento que es equivalente. Lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de Chile, o tiene un título de la universidad, en este caso que revalida, o tiene un certificado entregado por EUNACO. La convalidación, que es un tercer concepto que es menos utilizado actualmente y que a lo largo de la presentación van a ver poco, tiene que ver con el procedimiento que busca encontrar una equivalencia o demostrar una equivalencia en el programa curricular. Es decir, eh, declara que los estudios realizados dentro de un título o de un programa académico en específico son equivalentes a los que se realizan en Chile. ¿Para qué efecto se utiliza la convalidación? Sobre todo para el estudio de posgrado. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el reconocimiento, la revalidación y la convalidación? Que la convalidación no permite el ejercicio de la profesión, sino que permite realizar estudios que tienen como requisito tener ese título en nuestro país. Por ejemplo, algunos títulos de especialista o, por ejemplo, grados como un magíster o un doctorado. En el fondo, la convalidación tiene que ver con las exigencias curriculares y no con el título en sí mismo. Estos tres conceptos es importante comprenderlos para después comenzar a hablar sobre los diferentes mecanismos que existen hoy día en Chile para poder ejercer la medicina. A lo largo de esta presentación, básicamente vamos a conocer de manera general cuáles son estos mecanismos. Yo los quise agrupar como en 5 grandes paquetes de información. La presentación busqué no hacerla tan extensa porque esta información en general pueden encontrarla, es de fácil acceso en Internet o yendo a las oficinas pertinentes, sino que quise darles una visión general. Hoy día nuestra legislación es compleja porque hay diferentes vías para ejercer la medicina, dependiendo de si el título es el del médico cirujano o es un título de especialista, así como también dependiendo de la universidad de origen, del país donde está esta universidad. Y por lo tanto, para efectos prácticos, los separé. Primero, en el reconocimiento de todos los títulos que se obtuvieron en el extranjero con universidades con las que tenemos convenio. Después, la revalidación que existe por las universidades. Después, la revalidación que ocurre a través del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, para finalizar con la revalidación a través de CONASEM, que ocurre gracias a una ley hace poco tiempo promulgada, y finalmente la facultad que le otorga la ley a los CEREMI en el marco de la práctica médica en Chile, que es algo muy antiguo, pero que es poco utilizado relacionado a el resto de los mecanismos que existen para poder ejercer la medicina en nuestro país. Primero, vamos a conversar sobre los diferentes convenios que tiene Chile. Nuestro país ha suscrito numerosos acuerdos, algunos son bilaterales, otros que quiere decir que son entre dos países, otros son multilaterales, que permiten el reconocimiento de diferentes títulos profesionales y algunos grados académicos obtenidos entre los distintos países y también permiten el ejercicio de estas profesiones en el territorio de estos países. Los acuerdos, por su naturaleza, son específicos y tienen algunos detalles que les son propios. Así que en todos los casos, cuando una persona quisiera que su título se reconociera haciendo honor a alguno de estos convenios, siempre es importante conocerlo en detalle y entender cuáles son las exigencias
Yo voy a hablarles de las más relevantes, pero hay otras que siempre es bueno que ustedes conozcan. Para efectos prácticos, los quise separar en algunos convenios que son previos a 1990, que son como más antiguos, y otros que son más recientes, que son después del 2000, en las últimas décadas. Algunos de las últimas décadas son un poco actualizaciones de convenios que existían antes, pero abordan y tienen otro marco que los va regulando. Vamos a ver de inmediato por qué. El primero que les quiero mencionar es el de Uruguay. Este es un convenio que permite el ejercicio profesional y que es gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Básicamente, una persona que obtuvo su título profesional de médico cirujano en el extranjero, una vez que legaliza este papel a través de un procedimiento reconocido internacionalmente, tiene que presentar su documentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste lo registre y le permita automáticamente la validez de ese título a través del reconocimiento. Este convenio es un convenio de 1916, que ya tiene más de 100 años entre ambos países, y muy similar a este convenio está el de Colombia de 1921 y el de Brasil de 1976. ¿Cuál es la característica común de estos tres convenios? Que en todos los convenios lo que permiten es el ejercicio de la profesión. En algunos casos, el número de profesiones que cubre es distinto, pero en estos tres convenios se incluye la profesión médica, el título de médico cirujano. Y además, tienen en común que todos estos convenios tienen como requisito que el título profesional reconocido y legalizado internacionalmente debe ser simplemente presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para poder registrar el antecedente y que el proceso se realice de forma interna, sin tener que hacer ningún otro trámite en particular. Después de este, vienen estos convenios que yo les digo que son más recientes. El primero es el convenio de Argentina, después viene el de Ecuador y el de España, que son como los convenios más nuevos que tiene nuestro país, aun cuando el del Ecuador realmente es la sustitución de un convenio mucho más antiguo de 1917. ¿Qué es lo importante acá? Que estos convenios, a diferencia de los convenios que vimos recientemente, tienen la particularidad de que ponen un poco más de requisito en relación a las instituciones. El convenio de Argentina, por ejemplo, que entró en vigor en el año 2013, reconoce el título de médico cirujano obtenido en universidades argentinas, pero solo aquellas que son reconocidas oficialmente y en carreras que se encuentran acreditadas por al menos 6 años por la CONEAU, que es la corporación equivalente a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. En el fondo es la agencia que se encarga de la acreditación de las carreras universitarias. Por lo tanto, no todos los títulos obtenidos en cualquier universidad son reconocidos en este convenio, sino que solo aquellos que están en estas universidades que cumplen con el criterio que les acabo de describir. El de Ecuador también se asemeja porque en Ecuador las universidades se categorizan. Hay diferentes criterios mediante los cuales las universidades adquieren una categoría y el convenio permite el reconocimiento solo de las universidades que están categorizadas con categoría A o categoría B. Por lo tanto, nuevamente, al igual que el de Argentina, no son todas las universidades, sino que aquellas que cumplan con un criterio específico. El de España es un poco más amplio, pero también exige que la institución se encuentre acreditada por la ANECA. O en el caso de España hay otras agencias, entonces es en el fondo acreditada por una agencia equivalente a la ANECA, reconocida por el Estado, básicamente. Por lo tanto, estos convenios han colocado restricciones a cuáles son las universidades y en el fondo las carreras que entregan el título que van a entrar dentro de ellos. Y con eso creo que terminamos los convenios y pasamos un poco a aquellos convenios que tienen relación con la convalidación, ¿ya?
Básicamente les voy a hablar de los tres convenios más importantes. Creo que el que ustedes más conocen y el que suele traerse con más facilidad a la memoria es el convenio Andrés Bello, que es del año 1990, su versión vigente, que está suscrito por un conjunto de países que incluye Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela. Es un convenio multilateral, pero que lo que hace es que convalida los estudios para poder postular a programas de posgrado o especialización. Es decir, en el caso del título de médico cirujano, no permite el ejercicio profesional, sino que permite que se convaliden los grados obtenidos o los títulos obtenidos para poder postular a estudios de posgrado. El convenio de Panamá es muy similar al convenio de Andrés Bello. Nuevamente lo que permite es la convalidación del estudio de medicina en nuestro país para estudios de posgrado. El convenio de México tiene una particularidad y en el fondo lo más relevante acá es que permite el ejercicio libre de la profesión. Entonces se parece a los títulos, a los convenios de reconocimiento que le hablaba previamente. Sin embargo, la diferencia más importante es que en la Convención de México y un convenio multilateral que en el fondo incluye a varios países, se deja espacio para que los países particularmente puedan exigir otros exámenes generales. Así que en el caso del título de médico cirujano, Chile se reserva el derecho de poder pedir exámenes adicionales y por lo tanto se asemeja mucho a básicamente estar en una simplemente convalidación o estar en un país que no tiene un convenio, porque finalmente la persona eh, que llega a nuestro país con un estudio en México debe cumplir con la exigencia que el propio país, es decir, Chile, le incorpora. Todo lo que les he comentado, evidentemente pueden encontrarlo en Internet con bastante facilidad. Pueden ir a páginas relacionadas con cada una de las embajadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y hay una página en Chile que a mi parecer es una de las mejores porque reúne esta información de una manera clara y bien explícita, es bastante fácil de entender que es Chile Atiende. En Chile Atiende ustedes pueden buscar específicamente cuáles son estos tratados para poder hacer el reconocimiento o la convalidación del título de médico cirujano y ahí está todo el detalle, así que yo por eso coloqué esta imagen en la parte inferior de la diapositiva un poco para invitarles a que si tienen más dudas o tienen más consultas específicamente puedan buscarlo también ahí. Ahora les voy a hablar de la revalidación. Recordando, la revalidación es el proceso mediante el cual una institución eh, indica que el título obtenido en el extranjero es equivalente a un título obtenido en Chile, pero a través de la realización de un proceso de evaluación. Y el resultado de esa evaluación, en el caso de ser aprobada y tener un resultado favorable, implica obtener un título obtenido en Chile de una universidad chilena o un documento equivalente, que en el fondo para nuestro país hoy día eh, es un certificado de EUNACOM, que es la oficina que es parte de ASOFAMECH y que se encarga de administrar el examen único nacional de conocimientos de medicina. La revalidación en nuestro país es un proceso muy antiguo, está regulado eh, por ley, en el fondo, y hasta hace muy poco la Universidad de Chile tenía la potestad excluyente, era la única universidad que tenía la competencia para reconocer, revalidar y convalidar los títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero. ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué eso ya no es excluyente de esta institución. En el caso del título de médico cirujano, la revalidación del título de médico cirujano está normada y básicamente tiene tres grandes etapas. En una primera etapa, las personas a nivel central en la universidad deben postular al proceso de revalidación
y después de pagado una cuota de incorporación, deben entregar sus antecedentes curriculares, lo que incluye todos los programas de las diferentes asignaturas que cursaron a lo largo de toda su formación de médico cirujano, para que la institución evalúe si es que los estudios son equivalentes o no entre el estudio que la persona presenta, la documentación que la persona presenta y el plan de estudios de la Universidad de Chile. Una vez que se demuestra la equivalencia, solo si la equivalencia es mayor al 70% de el currículum de la persona que postula y el de la Universidad de Chile, se le permite a la persona continuar con el proceso porque se entiende que está aprobada la evaluación curricular. La persona después tiene que volver a realizar un pago para pasar a la segunda y la tercera etapa. La segunda etapa es una prueba teórica y la tercera etapa es una prueba práctica. La prueba teórica se realiza de forma mensual durante el periodo que la universidad está en funcionamiento, que es desde el 1 de marzo hasta el 30 de enero. Recuerden que en febrero la Universidad de Chile está en receso universitario y consta de 100 preguntas en las cuales se abordan todos los contenidos de la práctica médica, teniendo la persona 3 oportunidades para poder aprobar. Una vez aprobada esta segunda etapa, que es la etapa de la evaluación teórica, la persona pasa a la tercera, que es la prueba práctica. La prueba práctica hoy en día se compone a su vez de 4 secciones: medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología y obstetricia. Las personas deben rendir cada una de las secciones de forma independiente, a través de una prueba que es debidamente informada en relación a su estructura y la forma de evaluación. Hace muchos años, la Universidad de Chile realizaba evaluaciones dentro de los centros de salud, donde las personas postulantes evaluaban a un paciente real y después eran interrogadas por un académico o académica de la institución o por una comisión conformada por un conjunto de académicos o académicas, pero hace ya aproximadamente 6, 5 años, la institución realiza exámenes clínicos objetivos estructurados, ECOE, donde se simula un escenario clínico con pacientes simulados, que son actores o actrices que tienen un guión y que presentan una condición clínica frente a la cual la persona que postula debe realizar un buen interrogatorio, después de eso entregar el diagnóstico y abordar el manejo del paciente. Cada una de estas secciones, al igual que la prueba teórica de la cual le hablaba recientemente, puede ser realizada 3 veces, es decir, la persona tiene 3 oportunidades para cada una de las secciones. Puede realizar 3 veces medicina interna, 3 veces pediatría y así sucesivamente. Una persona se considera aprobada en la tercera parte de su proceso, es decir, en la prueba práctica, sí y solo si aprueba las 4 secciones. Si es que la persona no aprueba alguna, se encuentra reprobada de la sección práctica. Al terminar el proceso, hay básicamente 3 posibilidades. Uno, que la persona haya aprobado todas las exigencias, momento en el cual la universidad considera que esta persona se encuentra revalidada y después de entregar sus antecedentes en nivel central, se le entrega un título de médico cirujano revalidado por la Universidad de Chile, que es un título de la Universidad de Chile, es decir, un título nacional, a diferencia del reconocimiento, como mencionábamos anteriormente. La segunda posibilidad es que la persona repruebe alguna de las diferentes secciones prácticas o repruebe la sección teórica, y en ese caso se considera reprobado del proceso y la persona solo puede volver a inscribirse pasado un año calendario.
para poder repetir el proceso y revalidar su título. Y la tercera posibilidad es que la persona no termine el proceso. Después de lo cual hay un momento que está regulado por normativa en que la persona es eliminada por abandono. Por lo tanto, la universidad consta con este procedimiento del que yo les hablo, que también se encuentra en la página web de la institución. Yo también les invito a que puedan mirar la página web de la propia Universidad de Chile o de su Facultad de Medicina, donde van a poder encontrar todo esto con mucho mayor detalle, así como también cuáles son los correos de contacto y a qué personas dirigirse, así como también los precios ya de las diferentes etapas, porque tanto la incorporación como la evaluación curricular, como la segunda y tercera parte, que son las pruebas que se tienen que rendir, tienen un costo. Ahora, dicho esto, y como les mencioné anteriormente, les voy a explicar por qué esta atribución, esta competencia de la Universidad de Chile ya no es excluyente. Y esto tiene que ver con que la ley de migración, la ley 21.325 que se promulgó el año 2021 en Chile, vino a generar un marco muy renovado en relación al reconocimiento de títulos obtenidos del extranjero, no solo para medicina, sino que para todas las profesiones, ¿ya? Lo cual es súper interesante porque en el fondo es una ley bastante avanzada, porque no solamente, siendo una ley de migración, no solamente toca aspectos migratorios como generales, sino que aborda temas como este, como el reconocimiento de los títulos. Esta legislación, esta ley, tiene dentro de su título 11 aspectos relacionados con la revalidación, y lo más destacado y lo que nos importa acá es que básicamente entrega la facultad a que cualquier universidad que cumpla con algunos criterios puede realizar la revalidación, el reconocimiento y la convalidación de los títulos y grados obtenidos en el extranjero. Es decir, la Universidad de Chile pierde la característica de excluyente dentro de este proceso. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Es que la universidad se encuentre acreditada y que esta acreditación tenga por lo menos 5 años. Las acreditaciones en Chile para las universidades tienen cierta cantidad de años, con un máximo de 7. Entonces, las universidades con más de 5 años pueden hacer el reconocimiento, la revalidación y la convalidación. Además, lo que hace esta ley es que al generar este nuevo escenario en el cual ya no es la Universidad de Chile quien de forma excluyente podía realizar el reconocimiento, la revalidación y la convalidación, sino que son un conjunto de universidades, crea un marco en el cual el Ministerio de Educación ahora debe generar políticas que son transversales y que regulan los aranceles que se deben cobrar, la reglamentación que va a regular estas evaluaciones, así como también se hace responsable de la publicación de los profesionales que se encuentran revalidados. En el caso de la Universidad de Chile, dentro de su propia página web, hay un lugar al que tú puedes acceder y se encuentran todos los profesionales revalidados. Con esta nueva ley, es el Ministerio de Educación quien debe tener la información consolidada de todas las universidades que hayan realizado revalidación de título de médico cirujano alguna vez. Esta ley, como ustedes se darán cuenta, es muy reciente, apareció y, o sea, entró en vigencia hace muy pocos años, y por lo tanto hoy día las universidades están adaptándose para poder realizar también el reconocimiento, la revalidación y la convalidación, pero es una realidad que de a poco va a ir creciendo y se va a ir cimentando, y van a ser más las instituciones que van a poder realizar este proceso, que hoy día en su gran mayoría lo realiza de forma casi exclusiva todavía la Universidad de Chile, la revalidación universitaria. ¿Y por qué hago hincapié tanto en la revalidación universitaria? Porque también existe la revalidación a través del Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos de Medicina. Como ya les había comentado, la profesión médica, el ejercicio de la medicina y cómo
se valida este ejercicio de el ejercicio de la medicina en Chile ha tenido unos cambios muy significativos en los últimos años, eh, tanto para el ejercicio en el sistema público como en el privado, ¿ya? Creo que el más relevante y el que ustedes deben conocer muy bien siempre, si es que tienen un título de médico cirujano y que fue obtenido en el extranjero, es el que tiene relación con la ley 20.261 que se promulgó el año 2008 y que genera un examen único nacional de conocimientos de medicina, el cual va a ser administrado por la entidad que reúna al mayor número de facultades de medicina de Chile, que hoy es ASOFAMED, y que lo más relevante es que permite que todos los médicos que obtuvieron su título en el extranjero puedan revalidar este título a través de la aprobación de este examen. Es decir, con la ley 20.261, que en el fondo crea este examen, se genera una nueva vía para la revalidación de títulos, además de la revalidación universitaria, que además, por el año en que se genera esta ley, era exclusiva de la Universidad de Chile. ¿Ya? Esta ley es súper relevante porque el espíritu que hay detrás es poder garantizar una atención de calidad para la población chilena y también busca establecer parámetros como de calidad mínimos comunes que se deben exigir para todos los médicos y médicas que ejercen en Chile, ¿ya? Y lo más relevante es que en el fondo, además de convertir el EUNACOM en una vía alternativa para la reválida, le da una naturaleza dual, porque además el EUNACOM se vuelve una exigencia para diferentes situaciones. Primero, para poder ser médico y estar contratado en el sistema público, para cualquier cargo médico estatal. Para trabajar en el sistema público como médico es una exigencia tener el EUNACOM aprobado. También para postular a cualquier beca ministerial y también en el contexto de las atenciones de salud que se dan en el marco de la Ley de las Garantías Explícitas en Salud, del GES, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy relevante porque esto quiere decir que desde que esta ley entra en rigor, un médico que obtuvo su título en Chile y que por lo tanto no debe pasar por los procesos de revalidación, reconocimiento o convalidación, de todas maneras, tiene la exigencia de aprobar el EUNACOM para trabajar en el sector público, recibir becas estatales y poder atender bajo el régimen de garantías GES. Un médico titulado en el extranjero en un país con un convenio de reconocimiento también debe aprobar el EUNACOM para, como les decía, en el fondo postular a cargos públicos, obtener becas estatales y también la atención dentro de los regímenes del régimen GES. Y finalmente, los médicos que obtuvieron su título en el extranjero y que este título fue en un país sin un convenio, también deben aprobar este examen. Además, porque para ellos es un mecanismo para revalidar su título. Los otros dos, los médicos con el título obtenido en Chile y los médicos que obtenían su título en países que tenían convenios bilaterales de reconocimiento, ya tenían su título. El primero tenía que revalidar porque era obtenido en Chile y el segundo reconocía su título, entonces no tenía que pasar por el proceso de revalidación, pero ahora todos deben aprobar este examen, ¿ya? Y por lo tanto, eh, este examen genera un nuevo contexto dentro de la habilitación para el ejercicio de la medicina, ¿ya? Y por lo tanto establece parámetros únicos, establece un mínimo común que se le puede exigir a quienes puedan participar dentro de la atención en salud para la población en Chile. En lo concreto, les voy a explicar un par de cosas muy
muy específicas y que creo que son las más relevantes para poder comprender hoy día. De nuevo, esto también está en la página web de EUNACOM específicamente, así que podrían básicamente buscarlas también ahí. Eh, pero en la práctica, algo que tienen que recordar siempre es que el EUNACOM, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, es una evaluación que es diseñada y administrada por esta oficina que depende de ASOFAMET. Y ASOFAMET tiene esta potestad, de acuerdo a la ley, porque hoy día es la entidad que reúne a la mayoría de las escuelas de medicina de Chile que se encuentran acreditadas. ¿Ya? Los parámetros y los requisitos están regidos por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Em, y acá en la práctica, también lo más relevante, creo yo, es que el único requisito para poder inscribirse en el EUNACOM, ¿ya? Es tener el título de médico cirujano y en el caso de que este título sea obtenido del extranjero, haber obtenido un título que esté habilitado en el país de origen. ¿Ya? La documentación específica que se le pide a cada uno de los países, depende un poco de lo que EUNACOM va definiendo, y por lo tanto es muy relevante que ustedes consulten específicamente qué es lo que se les solicita, ¿ya? Y lo más también relevante es que acá hay procesos muy, muy regulados, ¿ya? En el fondo, el proceso de inscripción del EUNACOM eh, es único, hay un único lugar en el que todas las personas deben inscribirse. Los médicos que obtuvieron su título en Chile, cuando son recién egresados, son inscritos por sus escuelas respectivamente, pero todos los otros médicos que obtuvieron su título en el extranjero deben realizar primero una inscripción y de forma muy similar a como es el proceso de revalidación universitaria, este examen se compone de dos secciones. Una sección teórica, que consta de 180 preguntas de selección múltiple y que en la actualidad se realiza 2 veces al año. Generalmente se realiza en los meses de junio y diciembre. Sin embargo, durante la pandemia hubo una postergación y hubo un desfase en relación a la fecha de realización del examen, debido a las complicaciones y las restricciones producidas por la normativa de aislamiento y las restricciones de movilidad, pero además también por el retraso en el egreso de los médicos que estudiaron en Chile. Y esto está regulándose y progresivamente, año a año, esto va siendo cada vez más concordante con lo que es inicialmente y que les digo que tiene que ver con que la prueba se rinde en junio y en diciembre de cada año. Se realiza en diferentes ciudades de nuestro país, como en las ciudades más grandes, así que es importante saber dónde uno se inscribe para saber cuál va a ser la ciudad en la que va a tener que rendir. Y solo una vez aprobada la sección teórica, la persona puede inscribirse para la sección práctica. Hoy día, esta sección práctica se compone de 4 etapas, a su vez: medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía. Y estas etapas son realizadas por las universidades, pero están bajo la administración de EUNACOM, de las oficinas de EUNACOM. Hoy la universidad, en su mayoría, casi de forma absoluta, lo que realizan son evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, ECOES, es decir, evaluaciones en las que se simula un escenario clínico frente al cual el médico que está revalidando debe realizar y demostrar que posee las competencias y los conocimientos necesarios para poder ejercer la medicina en Chile. Según normativa, las personas que se inscriben en el proceso, las y los revalidantes, pueden realizar la evaluación teórica y esta evaluación teórica puede ser aprobada o reprobada. En el caso de ser reprobada, la persona debe volver a inscribirse. En el caso de ser aprobada, la persona puede inscribirse posteriormente para la sección práctica. Al momento de inscribirse, la persona
Debe seleccionar dentro de diferentes opciones cuál es el régimen en el que él preferiría rendir. Hay regímenes en los que las personas rinden cada una de estas diferentes etapas mensualmente. Hay regímenes más acotados en que se rinden cada 3 o cada 2 semanas, lo cual varía dependiendo de la disponibilidad de las universidades y un poco de la cantidad de personas que están dentro del proceso. La persona puede aceptar la propuesta que UNACOM le entrega y si es que la rechaza, UNACOM le entrega una segunda propuesta y esa propuesta no puede ser rechazada. Es importante entender que en la propuesta, además de explicar si ustedes quieren tener los exámenes espaciados en el tiempo o condensados en el tiempo, deben explicar cuál es la ciudad en la que preferentemente ustedes quieren realizar la evaluación, porque claramente la evaluación práctica no se realiza en todo Chile, sino que en algunas ciudades para la zona norte, la zona centro y la zona sur de nuestro país. Una vez realizado el examen, las personas pueden rendir cada una de las etapas y al finalizar tienen la posibilidad de repetir cualquiera de las etapas que hayan reprobado. Por lo tanto, al finalizar el proceso, la persona tendrá el resultado de las 4 etapas, más, en el caso de que correspondiera, el resultado de su repetición, lo que finalmente va a entregar un resultado final. El resultado final es entregado a las oficinas de UNACOM y ahí existen diferentes posibilidades. La primera posibilidad es que la persona haya aprobado todo, ya sea que aprobó todas las etapas en una primera instancia o que aprobó todas, reprobó solo una y esa la volvió a aprobar o la aprobó, mejor dicho, en la repetición y por lo tanto su estado final es aprobado. Y por lo tanto una persona aprueba todas las etapas. En ese caso, la persona que ya había aprobado su parte teórica porque era un requisito para inscribirse para la parte práctica y que ya acaba de aprobar la sección práctica, se considera aprobada en el EUNACOM en su totalidad y con su título revalidado. Y en ese caso debe esperar que EUNACOM realice el trámite administrativo para después entregarle el certificado de revalidación y que EUNACOM después le inscriba en la superintendencia para poder estar en esta como médico o médica con su título revalidado. La otra posibilidad es que el médico haya aprobado parcialmente la sección práctica porque alguna de las etapas las aprobó y otras las reprobó. Pero finalmente hay por lo menos una etapa que queda reprobada. Les voy a colocar un ejemplo. Una persona puede aprobar medicina interna, aprobar pediatría, pero después reprobar ginecología y reprobar cirugía. Esa persona podría escoger repetir ginecología y en la repetición quizá podría aprobarla y su resultado final sería medicina interna aprobado, pediatría aprobada, ginecología aprobada en la repetición y cirugía reprobada. Su estado final sería reprobado y esa persona debe volver a inscribirse. ¿A qué se inscribe? Solo a la sección práctica. No debe inscribirse a la sección teórica nuevamente. ¿Y a qué cosa de la sección práctica? Solo a la etapa que le falta por repetir. Es decir, la persona se inscribe para realizar, en este ejemplo que les di recién, una de las etapas. Y por lo tanto va a poder realizar una etapa, va a poder repetirla y con eso después va a tener un resultado final. Hay un plazo que UNACOM permite que la gente tenga para poder hacer todo el proceso, después de lo cual la persona básicamente tiene que volver a inscribirse. La tercera posibilidad es que la persona sea reprobada o que abandone el proceso. Si la persona puede ser reprobada primero porque en alguna de las pruebas se ausenta sin ninguna justificación, esa es la principal causal, y también por algunas situaciones que las propias universidades pueden definir, de fraudes académicos, etc. Y en ese caso, la persona debe volver a inscribirse en la sección práctica para poder realizarla de forma completa.
¿ya? Independiente de que en el camino antes haya aprobado alguna de las partes. Como un ejemplo, yo puedo haber realizado la etapa de medicina interna y haberla aprobado, realizar pediatría y haberlo aprobado, y después para ginecología no me presento y no justifico, simplemente tengo una ausencia no justificada, y después en cirugía tengo una ausencia no justificada, y por lo tanto, la universidad que me toma la prueba va a informar que yo estoy reprobado, porque por reglamento tú repruebas todo el proceso, toda la sección en este caso, y no las etapas, cuando faltas, cuando hay una ausencia y esta no se encuentra justificada. ¿Ya? Y eso es relevante porque esa persona debe volver a rendir las pruebas que eventualmente había aprobado previamente. En general, los exámenes tienen una duración como variable, ya como depende de cada una de las universidades, así como también del número de estaciones, lo cual eh, a lo largo del tiempo ha tendido a homogeneizarse, debido a que UNACOM tiene una cantidad importante de energía. Dispuesta para que los criterios del examen práctico sean cada vez más equivalentes entre las distintas instituciones. Por lo tanto, aun cuando en una institución puede haber, por ejemplo, 6 estaciones y en otras 7, en general tienden a tener una cantidad de estaciones equivalente y el tiempo además suele ser también muy similar. ¿Ya? Acá abajo hay algunas cosas muy prácticas que tienen que ver con que la reglamentación de una COM también habla sobre las características de la prueba, la duración mínima y la duración máxima, las características de los examinadores, etcétera. Creo que es importante explicar un par de cosas que están relacionadas con el EUNACOM, pero solo de forma muy somera y que tiene que ver con algunos dictámenes de la Contraloría. Y el primero tiene que ver con que hubo un dictamen que en algún momento dijo que el efecto del EUNACOM solo se limitaba al sector público, ¿ya? Eh, y por lo tanto una persona que debía, como en el fondo, rendir eh, el EUNACOM, pero tenía que después trabajar en el sector privado, debía hacer la reválida por una universidad. ¿Ya? Eso generó bastante confusión y quizá era una interpretación como muy, muy apegada a la ley, pero que después se revirtió. ¿Ya? Estoy hablando de un dictamen de Contraloría, pero después de eso, el año 2018 y el año 2019 ya, en las leyes de presupuesto, se añadió como una glosa en la que decía que los efectos de la UNACOM y la aprobación de la UNACOM revalidaba el título tanto para el sector público como el privado. ¿Ya? Y por lo tanto, solo les quiero comentar que puede que en algún momento escuchen como esta confusión que hay sobre que la UNACOM se limita al espacio público, pero que hay en el fondo leyes que han ampliado esto tanto al sector público como al sector privado, siendo una vía suficiente para poder ejercer en los diferentes espacios de la profesión. Ya finalizando, quiero comentarles sobre los procesos de revalidación específicamente que se dan por CONACEN y los que tienen que ver con las facultades de los CEREMI. ¿Ya? Eh, esta ley relacionada con el CONASEM, una ley que es relativamente reciente, introdujo algunos ajustes, como en la ley de la UNACOM, y ¿qué es lo que hizo? Hizo que los médicos que tenían una especialidad y una subespecialidad tenían la posibilidad de certificar sus especialidades, pero con algunas condiciones. Primero, solo para trabajar en el sector público y solo el ejercicio relacionado con la especialidad y la subespecialidad que estaban certificando, y que si certificaban estas especialidades, específicamente a través de CONACYT o de otra agencia acreditadora reconocida por el Estado, no debían aprobar el EUNACOM, ¿ya? Esta ley es súper importante porque en el fondo genera una nueva vía para poder ejercer la medicina en Chile. ¿Qué medicina?
la medicina de los especialistas y los subespecialistas. Para efectos prácticos, en el fondo, quiere decir que si ustedes tienen una especialidad médica, por ejemplo, si son pediatras, ustedes pueden en Chile inscribirse en el CONASEM, a realizar el CONASEM de pediatría, o inscribirse a realizar el proceso de revalidación en otra agencia reconocida por el Estado. Hoy día hay universidades que tienen dentro de sí procesos de revalidación que son reconocidos por el Estado, y una vez revalidada la especialidad o la subespecialidad, en este ejemplo pediatría, ustedes podrían ejercer la pediatría, pero solo en espacios del sector público, es decir, no en el ejercicio privado ni en el ejercicio libre de la profesión, y solo limitado al ejercicio de la especialidad que obtuvieron. ¿Ya? Em, y esto también es muy relevante porque en el fondo abre una nueva vía para todos los especialistas, sobre todo pensando que para efectos prácticos hay muchos especialistas que llevan décadas ejerciendo una especialidad y por lo tanto están quizás más alejados de la medicina general, y que referían que tal vez la evaluación del EUNACOM como un examen de conocimientos de medicina podía ser un poco lejana, pensando que ellos llevaban una cantidad importante de tiempo dedicándose a una especialidad específica de la medicina. ¿Ya? Em, Sin embargo, aun cuando esta es una ventana que se abre para los médicos especialistas, es súper relevante siempre tener claridad de cuáles son las limitaciones, que tiene que ver con el espacio del sector público y específicamente en el ejercicio de la especialidad o la subespecialidad. Y por último, algo que es algo bien anecdótico y algo poco frecuente en relación a todas las vías que hay para ejercer la medicina en Chile, y tiene que ver con que el Código Sanitario, en su artículo 12, autoriza a que los servicios, la Secretaría Regional Ministerial, la Seremi de Salud, permitan que personas que tienen el título de médico, de dentista, de químico farmacéutico o de matrona se puedan ejercer su título sin haberlo revalidado en unas situaciones específicas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas situaciones específicas? Son como situaciones de catástrofe, donde también hay poca disponibilidad de los profesionales, es decir, situaciones muy excepcionales. ¿Ya? Cuando hay emergencias sanitarias, por ejemplo, y en el fondo son facultades que se le otorga a la autoridad sanitaria regional para poder responder a la necesidad de salud de una población en contextos específicos. ¿Y por qué lo traigo a esta presentación? Porque esta es una práctica que en algún momento fue mal utilizada quizá, y hubo muchos espacios en los que se veía profesionales que estaban contratados bajo esta facultad, pero en lugares que tal vez no cumplían estrictamente con estos criterios de ser lugares remotos, aislados, donde no hubiera profesionales, etcétera. Entonces, desde el año 2018, la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud generó un instructivo que regularizaba estas contrataciones y que decía en la práctica que tenía que acreditarse fehacientemente que se había buscado profesionales a través de concursos, de publicaciones en diarios oficiales, donde en el fondo hubiera pruebas de que se había buscado la contratación de profesionales certificados, es decir, revalidados, como, con todos los requisitos cumplidos para poder ejercer en Chile, y estos no habían sido encontrados. Y que solo en ese caso se podía permitir que se le entregara al Ceremi esta facultad y que el Ceremi la ejecutara. ¿Ya? En el fondo respondiendo como al bien mayor de la atención de salud. ¿Ya? Y por lo tanto, desde el 2018 esto ha ido disminuyendo. ¿Ya? También hay que entender que esto fue muy, muy notorio y un poco se volvió más frecuente producto de la emergencia sanitaria. Recuerden que también la emergencia sanitaria, de hecho, generó un proyecto de ley que después se convirtió en una ley que permitió eximir a los médicos y médicas para ejercer la medicina sin haber revalidado su título,
durante primero un año y después de eso un periodo que todavía ocurre de 2 años, y que de hecho es muy probable que la ley no vuelva a ser, no vuelva a extenderse nuevamente, pero eso todavía está en evaluación y claramente depende de el Congreso, qué es lo que ocurrirá finalmente. Por lo tanto, esta facultad también se hizo más conocida y fue más nombrada por los médicos en estos contextos. Pero en la práctica hay que siempre recordar que es una vía poco frecuente en general. Y ya con esto hemos abordado, tal como les decía al comienzo, todos los procedimientos y todos los requisitos que se necesitan para poder ejercer la medicina en Chile, con un título que se obtuvo tanto de médico como de especialista en el extranjero y en función a la universidad en la que uno recibió este título o grado académico y en el fondo el espacio donde uno va a trabajar. ¿Ya? Espero que haya quedado lo más claro posible. De todas formas, vuelvo a recomendarles que busquen en Internet información adicional. Esta realmente se encuentra disponible y es de fácil acceso. Y recuerden que ante cualquier consulta, nuestro colegio médico, nuestro regional Santiago, cuenta con profesionales que están disponibles para poder resolver sus dudas y consultas que tengan sobre esta y otras materias. Espero que haya sido una buena clase y quedamos atentos a cualquier consulta o duda que puedan tener. Muchísimas gracias.